piedad y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti, Señor. Por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Ábrenos con fuerza el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Ábrenos con fuerza el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Una vez más, díselo. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, ábrenos los cielos, queremos verte. Ábrenos con fuerza el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Ábrenos con fuerza el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Le damos gracias al Señor por su palabra que vamos a en esta mañana a compartir con ustedes. Ahí le invito a abrir en el libro de Juan, cuarto evangelio, libro de San Juan, capítulo 17. Gracias, hermanos de la alabanza. Versículo 20 al 24 vamos a leer en esta mañana. Libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 24. Vamos a pedirle, si trae su Biblia, ábrala, leamos juntos, y si no, miren la pantalla, ahí está la escritura. Dice el Señor en esta palabra, está Jesús haciendo una oración tan hermosa. Esa oración que elevaba en el Getsemaní momentos antes de ser arrestado, unos instantes antes de que comenzara a recibir el juicio que se le iba a dar, la sentencia que se le iba a otorgar, la sentencia de muerte en la cruz. Él está orando y él dice en los dos primeros versículos estas cosas. Le dice al Padre: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él sabía que su hora de ir a la cruz ya estaba por iniciar. Verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Está hablando de sus discípulos, de los 12, pero él no está involucrando solo los 12. Dice, también ruego por los que han de creer. O sea, de usted, está hablando de usted, está hablando de mí, está incluyéndonos en su oración. Verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso lo que el Señor está hablando en esta oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, declaramos tu bendición en esta palabra. Cada uno de nosotros, Señor, anhelamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Habla nuestro espíritu, Señor, en esta mañana. Que tu palabra venga a simbrar nuestro corazón y a darnos el entendimiento en nuestro espíritu, Señor, que tanto necesitamos. Espíritu Santo, ven y llena cada corazón como lo has estado haciendo desde el principio de esta reunión. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. El Señor Jesús está atravesando un momento tan crucial, tan importante. Pero Él no puede llegar hasta la cruz sin poner su vida en las manos del Padre. No puede seguir su trayecto sin poner la vida de sus discípulos en las manos del Padre. Sin elevar una oración por todos aquellos que Él en visión, en su espíritu veía. Él veía su vida. Él veía la vida de los que han creído sobre todo lugar, sobre toda nación, sobre toda lengua. Él veía y rogaba por cada uno de sus discípulos. El Señor Jesús, estando elevando esta oración, Él hablaba con Dios y le decía: Padre, te ruego por todos los que han de creer. Antes de que hubiésemos creído, antes de que usted y yo hubiésemos aceptado el llamado del Maestro, Él estaba ya pidiendo por cada uno de nosotros. Ni siquiera nos imaginábamos que hubo alguien que intercedió por nosotros, iglesia, antes de pagar el precio de nuestro rescate. Él estaba clamando de una manera tan hermosa al Padre. Dice la Escritura que su oración fue una intercesión tan grande. Los evangelios dicen que su sudor era como gotas de sangre que caían. Una intensa oración que Jesús está elevando al Padre. Y le dice: yo les he dado la gloria que tú me diste. Todavía ni siquiera éramos convertidos al Señor. Todavía ni siquiera habíamos aceptado esa invitación. Y Jesús ya está hablando: les he dado la gloria que tú me diste. En el libro de Mateo nosotros encontramos el inicio del llamamiento de Jesús a sus discípulos. Y nos encontramos, hermano, que llamó gente tan sencilla, tan humilde, tan, hermano, digámoslo así, tan poco atractivos o tan poco involucrados en la sociedad normal. La mayoría de ellos eran pescadores. La mayoría de ellos sin una educación, sin una preparación, mucho menos secular que teológica tampoco. No tenían una preparación. No eran las personas mejores, digámoslo, con las características más adecuadas. Sin embargo, Jesús les llamó. Pero Jesús no está mirando lo que ellos son en ese momento. Jesús está visualizando lo que van a hacer, lo que van a llegar a ser cada uno de ellos. Si nosotros vemos las características de los 12 discípulos, hermanos, nos vamos a asustar, porque no son personas que calificarían
para un empleo, perdón, como lo sería para hoy en este tiempo. Si nosotros hubiésemos llamado en ese tiempo y hubiéramos hecho cada uno de ellos una evaluación, diríamos: no son aptos, no califican, no son las mejores personas, no tienen las características que se requerían, no se involucraban en la sociedad. Muchos de ellos estaban solamente en la pesca para el sustento de sí mismos, de sus familias. En su economía estaban por los suelos. En lo que era, hermano, lo que tenían como Mateo, una posición, digamos, lo más o menos de trabajo, era un recaudador de impuestos, y sin embargo era un tramposo. Hacía ganancias deshonestas para sí mismo. Pero cuando Jesús llama a cada uno de ellos, lo que Jesús está mirando no es lo que está en el presente, no son sus limitaciones, no son esas bajas características. Lo que Jesús está mirando es lo que va a hacer de esos hombres, lo que va a realizar a través de cada uno de ellos. Entre ellos había personas, hermano, egoístas, envidiosos, orgullosos. Había de todo. Quizás muy parecidos a muchos de nosotros, quizás con muchas características muy semejantes a las que cada uno de nosotros poseemos hoy en día. Sin embargo, ellos escucharon a Jesús, que les hace una invitación, y cada vez que se acercaba a ellos les decía: vengan, venid, y los haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. Cada uno de ellos aceptó el llamado. Yo no sé cuántos de ustedes han aceptado el llamado de Jesús verdaderamente en su corazón. Pero llegó un momento en que Jesús tocó a sus corazones. Yo no sé qué fue lo que Jesús miró en el fondo de cada uno de ellos, porque Jesús no mira lo que mira nuestros ojos. Cuando se iba a seleccionar al rey de Israel, y está el profeta para ungir a uno de los hijos de Isaí, se dejó impresionar por la estatura del primogénito y dijo: de seguro que va a ser este el rey. Era simpático, era muy agraciado, tenía características físicas que le apremiaban para ser el rey. Sin embargo, cuando pasaron por cada uno de los hijos y llegan al más pequeño, al que se encontraba en el campo, que en ese momento ni siquiera estaba presente en el círculo de la familia, les dice el profeta Isaí: ¿no tienes otro más? Porque algo me dice que ninguno de estos es. Y le dice: sí, pues es el más pequeño, está en el campo cuidando las ovejas, allá anda haciendo su trabajo. Y le dice: mándalo llamar, porque no nos vamos a mover, no vamos a hacer nada hasta que no lo tengas aquí. Y cuando el profeta mira a aquel chamaco, aquel jovencito de baja estatura, en apariencia sin ninguna característica muy sobresaliente como los demás o como su hermano mayor, pero el Señor le dice: sabes que no mires lo de afuera, tú debes de mirar el corazón, porque es lo que yo miro, el corazón. Cuando el Señor miró el corazón de cada uno de sus discípulos, Él sabía que había algo dentro de ellos que iba a ser, hermano, transformado, que iba a ser de alguna forma pulido, que iba a ser regenerado, restaurado. Y Jesús les dice: vengan en pos de mí. Y cada uno de ellos lo comenzó a seguir. Yo no sé cómo fue la situación en cual el Señor le llamó a su vida. Yo no sé qué palabras usted escuchó al Señor susurrar en su corazón, hablar a su vida. Pero Dios a cada uno de los que llama lo hace de manera especial y de manera particular, porque el llamado es individual. Y yo no le estoy hablando de un llamado a predicar, de un llamado a ser evangelista, a ser misionero. Yo le estoy hablando de un llamado a la salvación, de un llamado a ser un seguidor de Jesús, de un llamado a ser un discípulo de Jesús. Estos hombres no se imaginaban la transformación que iba a haber, lo que Jesús iba a hacer en sus vidas. Estos hombres no se imaginaban, porque ellos solo veían una barca, unas redes, una mesa de tributos,
era todo lo que limitaba su vista natural, lo que había ahí de inmediato. Pero Jesús veía más allá de una barca. Jesús veía más allá de unas redes. Jesús veía más allá de una mesa de tributos, donde aquel hombre llamado Mateo hacía tranzas con lo que tenía de dinero. Hermano, nosotros nos podemos imaginar, no eran personas perfectas. Y cada uno de los que el Señor ha llamado, yo no sé si usted se considera perfecto, yo no. Estamos caminando hacia esa perfección. El apóstol Pablo dijo: no lo pretendo haber alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Y dice: no lo pretendo haber alcanzado todo, ni que sea perfecto. Estamos caminando al blanco que es Jesucristo. Dice: para llegar a la estatura del varón perfecto. Él es el varón perfecto. Él es la perfección. Nosotros estamos caminando todavía en ello, trabajando en la perfección que aún no la hemos logrado. Si no, estaríamos en el cielo con el Señor. Estaríamos en su misma presencia. El Señor llamó a personas, sabe, tan iguales a nosotros. No eran los superhéroes como los niños creen ahora de algunos personajes. Eran personas iguales que usted y que yo. Abraham, un hombre que se encontraba entre una nación idólatra en Ur de los Caldeos. El Señor lo llama de la nada. Se dedicaba a ser campesino, pero el Señor lo saca de allí porque quería que fuera también uno de sus seguidores en su tiempo. No fue de los 12 discípulos, pero fue un seguidor de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor lo llama, lo saca y le dice: vas a ser padre de multitudes. Y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En una persona que se encontraba en un lugar de idolatría, ¿cómo lo rescata el Señor? ¿Cómo lo lleva a vivir de una manera diferente? Lo llamaron el padre de la fe, porque el Señor lo lleva a un lugar que ni siquiera conocía. Pero por fe escuchó la voz del Señor y siguió su llamado. Aceptó su invitación. Moisés, aquel hombre que se convirtió en un asesino sin querer queriendo. Sin embargo, sale huyendo de Egipto y donde se encuentra también cuidando ovejas, donde se encuentra también allá en las tierras de su suegro, el Señor le habla. El Señor tiene un encuentro con él. El Señor le manifiesta su presencia, su gloria, y le dice: Moisés, ¿te das cuenta en qué lugar estás? ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? El Señor se revela a la vida de Moisés y le dice: estás en un lugar donde es tierra santa. El Señor habla con Moisés de donde él se encuentra huyendo porque se había convertido en un asesino. El Señor le habla y lo lleva una vez más a Egipto y le dice: vas a ser el hombre que va a liberar, que va a sacar de la opresión a mi pueblo. Mi mano te va a llevar, mi presencia va a ir contigo. Te voy a respaldar en todo lo que tú hagas, Moisés. Y Moisés está titubeando y de por sí era tartamudo y le tiene temor. Y yo creo que no solo temor a ser el líder de Israel, porque conocía cómo eran los israelitas, pero tenía temor de cómo era él mismo, le aseguro, por una razón: porque salió huyendo. Y Moisés sabía que regresar a Egipto era sentencia de muerte para él, porque había matado a un egipcio. Pero el Señor le dice: es necesario que regreses y te presentes ante el rey Faraón. Oiga, no iba a escondidas. Su llegada iba a ser pública. Su presencia la iban a ver todos. Todos iban a saber que el hombre homicida, que el que había asesinado a un egipcio, estaba de regreso allí. Sin embargo, el Señor le dice: tú vas a ser el libertador de la nación de Israel. Tú vas a llevarlos por el desierto. Tú los vas a introducir a una tierra que no será de esclavitud. El Señor, cuando llama a una persona, no está mirando en qué condición se encuentra.
Aunque obra en la condición para transformarle, aunque obra en la condición que esa persona está, para transformar lo que está viviendo en el presente. Pero el Señor está mirando más adelante. Él está mirando al futuro. Él está mirando lo que va a realizar con esa persona. Cada uno de nosotros, oh mis hermanos, ¿cuál era la condición en la que nos encontrábamos cada uno? ¿De qué manera el Señor nos encontró? ¿En qué condición nos llamó? ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Desahuciados? ¿Enfermos? ¿Angustiados? ¿Deprimidos? ¿Sin esperanza de vida? ¿Con opresión espiritual? ¿Con ataduras espirituales? ¿De qué manera nos encontrábamos? He escuchado de algunas personas que dicen, cuando yo llegué a la iglesia decían, ahí viene el diablo. ¿De qué manera vivíamos? ¿Cómo era nuestra vida? Pero Jesús no miró lo que había en ese momento. Jesús veía más allá. El Señor no nos escogió por lo que éramos en ese momento. El Señor nos escogió porque miró lo que podíamos hacer en su reino. El Señor nos escogió, como dice la palabra que leímos, para ser portadores de su gloria. Jesús dijo al Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Por eso el Señor, cada vez que mira a un hombre, una mujer y dice, yo voy a llamarlo porque en él voy a poner mi gloria. Él está pensando en la oración que elevó antes de ir a la cruz del Calvario. Él está recordando esa palabra que elevó al Padre, donde dijo, la gloria que me diste, yo la he dado a todos ellos, a cada uno de ellos. Nosotros no somos quien, mis hermanos, las mejores personas o lo más perfecto que existía. Oh, lo que sucede es que el Señor viene y transforma y entonces pone su gloria en esa vida. ¿Qué es un portador? Un portador es alguien que lleva cierta cosa o que lleva algo de un lugar a otro. Eso es un portador. Usted y yo llevamos algo que no era nuestro. No nos correspondía. No lo merecíamos. Pero sin embargo Jesús dijo, yo voy a compartir mi gloria con cada uno de los que me siguen, con cada uno de mis discípulos. La gloria de Dios sabe que es su misma presencia. En pocas palabras, es la misma presencia de Dios otorgada a nuestras vidas, otorgada a cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir, ¿cómo que yo porto la gloria de Dios? Claro que sí, mis hermanos. Pero la gloria de Dios también es definida como el honor que Él merece, como la fama y la honra que Él merece. Así que cuando nosotros pensamos en que somos portadores de la gloria de Dios, debemos de pensar en el honor del quien estamos portando nuestras vidas. Debemos de portar en lo que Él tiene. Hermano, la fama que Jesús hizo no es una fama como un artista. No es una fama superficial. Y no me refiero a ese tipo de cosas superficiales. Me refiero a lo que Él logró cuando estuvo sobre esta tierra y sigue logrando en la vida de cada corazón que Él transforma. Muchas personas hoy en día no creen en el poder de Jesús. No creen en el honor que Jesús merece. Por eso no le honran, por eso no le adoran, por eso no le buscan. No creen en la reputación que Jesús ganó mientras estuvo en la tierra, mucho menos hoy que no lo pueden ver. Pero Jesús dijo, bienaventurado el que no me vio y creyó. Bienaventurado el que no me vio y creyó. Nosotros podemos encontrar entonces que el propósito del llamamiento de Jesús a cada uno de sus discípulos es que seamos portadores de su gloria. Que seamos portadores de su gloria. Que llevemos su presencia donde quiera que estamos. Que llevemos su gloria donde quiera que nos movemos, donde quiera que estamos. ¿Y sabe qué? No es algo como cuando usted se pone un chaleco o un saco y se lo quita y lo deja por allí. Porque la gloria que Dios nos ha dado, su misma presencia, mi hermano, no es algo que usted se quiera o se debería de quitar, aunque puede hacerlo.
puede salirse de esa presencia de Dios, puede moverse de esa presencia de Dios, pero no se lo recomiendo. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. En otras palabras, mi gloria irá contigo y te dará descanso durante todos los años que tú camines en el desierto. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi gloria irá contigo. Si tú te mueves de la presencia de Dios, yo no te aseguro que tendrás descanso, que tendrás paz. Yo no te aseguro que las cosas vayan bien en tu vida. Yo no te aseguro que puedas prosperar, como lo dijo también a Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros pensamos en cada uno de los discípulos del Maestro, nos podemos dar cuenta que cada uno fue transformado. ¿Por qué? Porque después de que la presencia del Señor viene a sus vidas, no puede seguir igual la situación. No puede seguir igual la persona. Abraham fue transformado en el hombre de la fe. Moisés fue transformado en uno de los líderes más grandes de su tiempo. Pedro fue transformado de un mentiroso y de un traidor a uno de los más grandes predicadores del tiempo de los discípulos, capaz de entregar su propia vida por amor al Maestro. Porque entendieron cada uno que eran portadores de la gloria de Jesús. Porque entendieron que una vez que la presencia de Jesús llegó a sus vidas, ninguno de ellos podía continuar igual. Encontramos la vida de Pedro, que no fue uno de los 12, como usted y yo tampoco lo fuimos. Sin embargo, fue uno de los discípulos, fue una de las personas que tuvo un encuentro con Jesús. Y nos damos cuenta, como Pablo escribe en sus cartas, cuando empieza sus saludos, y él se define a sí mismo como siervo de Jesucristo, y dice: llamado a ser apóstol. Él entendía su llamado, estaba claro con su visión, estaba claro con que era un siervo. Pero él dice: siervo de Jesucristo. Era portador de la misma gloria de Jesús. Era un portador de la misma presencia de Dios. Pablo tenía bien claro cuál era su llamado, cuál era su compromiso, cuál era su misión. Pablo, en una ocasión, en el libro de los Hechos, el capítulo 27 y 28, encontramos que él se encuentra preso. Seguido estaba preso, pero en esta ocasión el Señor le dice: Pablo, es necesario que vayas hasta Roma. Vas a comparecer hasta Roma. Porque así como has testificado de mí en Jerusalén, va a ser necesario que vayas y des testimonio, que lleves mi gloria, que seas portador de mi gloria. Hasta Roma va a llegar la presencia de Dios. Hasta Roma va a llegar mi gloria a través de ti, Pablo. Y Pablo está, hermanos, en ese momento arrestado. Y dice la Escritura que él quiso apelar para llegar hasta el César. Él sabía cuál era su llamado. Él sabía lo que Dios pretendía con su vida. Pero cuando él va rumbo a Roma, lo ponen en una embarcación y sucede que se desata una tormenta, un viento huracanado. Tan fuerte era aquello que dice que los días de su trayectoria se alargaron grandemente. Las olas llevaban el barco para un lugar y otro. No podían ya controlar la embarcación. Todos los que iban de tripulación pensaron que iban a morir. Pablo mismo creyó eso en un momento. Pero ¿cómo? Si Dios le había dicho que iba a ser necesario llegar a Roma. Porque muchas veces cuando la tormenta llega a nuestras vidas y es tan fuerte, nos olvidamos lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer. Y Pablo no era diferente a nosotros. Pablo era idéntico a nosotros en muchas cosas, mis hermanos. Y cuando él está en esa embarcación, entonces un ángel del Señor viene y se presenta y le dice: ¿sabes qué, Pablo? No te preocupes, porque ninguno de los que están aquí va a perecer. Tú tienes un llamado, tú vas a hacer lo que el Señor dijo. Dijo: no te preocupes, ninguno va a perecer. Tenían días sin comer, estaban angustiados, como muchas veces sucede en el ser humano. Cuando la angustia llega, el hambre se te va, el apetito se te va, te olvidas de comer.
Las horas pasaban y llega Pablo con los de la tripulación y les dice: no se preocupen. Esta noche el ángel del Señor vino y habló conmigo y ninguno de nosotros vamos a perecer. Oiga, pero la tormenta no se hacía menos. Dice la escritura que después de unos días por fin visualizan tierra y se dan cuenta que es la oportunidad de estar en un lugar firme. Y cuando están allí, hermano, la embarcación se estrella contra una roca. Todo se quebró, todo se viene abajo. Y yo creo que Pablo está pensando: y entonces lo que me dijiste, Señor, ¿qué pasó? Y todo se viene, pareciera en pique. Y dice que aún ellos tomaron de salvavidas pedazos de tabla de lo que encontraban para poder llegar a tierra. Pero cuando están en esa isla, hacía frío, estaba lluvioso, y los que viven en esa isla los reciben con una fogata. Qué bonito lo que el Señor hace, sin conocerlos, sin saber que ahí van personas presas como Pablo, considerados delincuentes. Pero dice la escritura: oh, Pablo siempre era bien activo. Y mira que están haciendo la fogata y quiere ayudar. Y va por allí y busca hojas secas. ¿Cómo iba a encontrar ramas o hojas secas? Si estaba la lluvia, si estaba el tiempo de huracán, si estaba el frío. Seguramente que Pablo empezó a escarbar y a escarbar y a escarbar en algún lugar donde él miró que había la posibilidad de encontrar algunas ramas secas para poder hacer un poco más grande ese fuego y poder calentar sus cuerpos. Pero mientras él está allí poniendo las ramas al fuego, dice la escritura que una serpiente se le prende de su mano. Todo se estaba oponiendo. Muchas veces vas a mirar cosas que ni siquiera pensabas que ibas a encontrarte en tu camino. Pero el que es portador de la gloria de Dios, nada lo va a detener, nada le va a impedir de que pueda avanzar. Pablo está en ese lugar y se sacude la mano para desprender la serpiente. Y dice la escritura que ese mismo lugar había una persona enferma. Tenía fiebre y otro tipo de enfermedad. Y esa misma mano que la serpiente quiso dañar, dice la palabra que más adelante Pablo va y ora por el padre del líder de ese lugar, de esa tribu, de esa aldea. Y cuando él está orando por él, impuso las manos. Lo que le quiero decir es que el enemigo muchas veces va a querer estorbar al que es portador de la gloria de Dios. Muchas veces va a querer frenarte a como sea y va a ponerte quizás temor. Yo no sé a cuánto les gustaría traer una serpiente en su mano. A mí no. Son uno de los animales que más temor me dan, o no me gusta ni siquiera verlos de lejos. Sin embargo, a Pablo lo quiso frenar el enemigo de diferentes formas. El naufragio, el barco que se estrella contra las rocas allá donde se encontraban cerca de la isla. La serpiente en esa isla. Pero él sabía que era portador de la gloria de Dios. Él sabía que llevaba una misión especial de parte del Creador. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú sabes cuál es la misión que el Creador te ha dado? ¿Tú sabes cuál es la misión que el Creador te ha dado? Cada uno tenemos una gloria especial, una presencia especial de Dios otorgada a nuestras vidas. Y no es una gloria por vanidad, es porque al Señor le plació. Jesús dijo: la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Está hablando de los discípulos. ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Pero esta gloria vino después de que fueron llenos. Después de que fueron llenos. Ninguna persona podrá ser portador de la presencia de Dios si no es lleno. Ninguna persona podrá ser portador de la presencia de Dios si no es lleno de esa presencia en su alma, en su ser. La única manera de que tú portes la presencia de Dios es cuando tú te llenas de su misma presencia. No hay otra forma, mi hermano. No hay otra forma en que tú digas: yo porto la presencia de Dios. Y dime cuánto tienes de Él en tu vida. ¿Cuánto le buscas al Señor? ¿Cuánto le anhelas a Él? Los discípulos estuvieron en un aposento alto por 10 días. Con esto termino, póngase de pie.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.